Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Karen, esto es Vida y Experiencias. ¡Bienvenidos! Me da muchísimo gusto saber que se encuentran viendo este video. Como ya pudieron ver en el título, así es, mi carro se quedó sin frenos. Hoy les voy a platicar cómo pasó y qué fue lo que sucedió. Era un día común y corriente, esto sucedió hace algunos años atrás. Nos estábamos apurando un día en la mañana porque mi esposo iba a ir a trabajar. Yo aún no trabajaba y estaba al cuidado de mi hija, la más grande. Y me quedaba en casa haciendo videos de YouTube de un canal de peinados. Llegó el momento en que me despedí de mi esposo y él se fue a trabajar. Yo comencé a recoger toda la casa, empecé a lavar los trastes y no pasaron ni 10 minutos cuando recibí una llamada de él. Pero como me encontraba lavando los trastes, no alcancé a contestar. En eso marcó nuevamente muy rápido, le contesté y esto fue lo que me dijo. Oye, se me fue el carro. Yo la verdad no entendía nada de lo que me estaba tratando de decir y me tuve que fijar nuevamente en el celular que sí fuera él. Y le dije, ¿cómo? ¿A dónde se fue o qué? Y me contestó mucho más exaltado. Sí, se me fue el carro, se me fue al kinder, me quedé sin frenos. En ese momento mi mente no podía entender claramente qué era lo que me intentaba decir, porque el kinder está justamente al lado de nuestros condominios y no encontraba la forma de que el carro se fuera hacia el kinder. En eso le dije, me estás bromeando, ya deja de hacer tus bromas pesadas. Porque mi esposo siempre hace lo mismo, le encanta hacer ese tipo de bromas. Y después de eso me dijo, Karen, es en serio, baja por favor, estoy aquí afuera. Les juro que en ese momento yo me imaginaba a mi esposo adentro del carro, estrellado en el kinder, y eso no era lo peor. Lo peor fue que acababan de salir los niños del kinder, entonces me preocupé más y me bajé corriendo. Cargué a mi hija, me puse tenis y me bajé hasta en pijama. Cuando salí ya había como 10 vecinos afuera y me empezó a entrar pánico porque yo pensé que se había estrellado justamente en la entrada del kinder. Aquí el asunto es que el lugar donde nosotros estacionamos nuestro coche está de bajada y esa bajada da directamente hacia el kinder. Pero el kinder está un piso más abajo que el estacionamiento. Y esto fue lo que sucedió. Él encendió el coche, se bajó a abrir la reja del estacionamiento y una vecina le gritó, Diego, tu coche se está yendo. Y pues ya era demasiado tarde, el coche tomó vuelo en la bajada y se fue directamente hacia el kinder. Se quedó sin freno de mano y pues nuestro error realmente fue que no le habíamos dado mantenimiento al carro y el freno de mano ya no funcionaba bien. Bueno, retomando la historia, me asomé para ver el carro y estaba completamente volteado. Me empecé a poner súper nerviosa, no sabíamos qué era lo que iba a pasar, qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a sacar de ahí. En este momento me imaginé lo peor porque acababan de salir los niños del kinder, pero afortunadamente ya todos se habían ido. Entonces lo que hicimos fue marcarle a los abuelitos de mi esposo y a mi suegra y llegaron como en media hora a ayudarnos. Teníamos que marcarle a la grúa antes de que llegaran los de tránsito y nos metiéramos en graves problemas. Llegó una grúa enorme para poder sacar el carro y cuando lo estaban sacando empecé a verlo por la parte de enfrente. Ya no había arreglo alguno. Fue pérdida total. Estaba todo estrellado, sin vidrios, todo abollado por la parte de arriba. Horrible. De verdad, denle mantenimiento a sus carros. Yo sé que es un gasto que se sale de nuestra administración. Se lo digo porque por esta misma razón no le dimos mantenimiento. No teníamos en ese momento el dinero suficiente para llevarlo. Lo ideal es que hubiéramos pedido un préstamo a algún familiar o en algún lugar para poderlo llevar a mantenimiento. Al final terminamos gastando también en la grúa. Ya después que todos se fueron, se acabó el show y el drama, mi esposo y yo nos sentamos en una barda muy silenciosos y la verdad muy preocupados, porque nuestro carro era indispensable para el trabajo de mi esposo. No sabíamos qué íbamos a hacer en ese momento. Dejamos el carro en el estacionamiento tapado para que nadie lo viera y empezamos a buscar quién nos lo comprara en ese estado. Y pues sí encontramos a alguien. El vecino de los abuelitos de mi esposo nos lo compró.
Se lo dejamos en 10,000 pesos. Cuando ya se lo iba a llevar la grúa, empezamos a sacar todas nuestras cosas y adivinen qué fue lo que encontramos. Unos calzones, y se los juro que no eran míos. Como el vidrio trasero estaba roto, yo creo que se metían por ahí y aventaban todas sus cosas. Espero y este video les haya gustado. Les estoy dejando una lección muy importante que es el mantenimiento del freno de sus carros. Nos estaremos viendo en otro video de vida y experiencias. Bye.